Hechos capítulo 4, porque vamos a estar viendo un tema muy importante que tiene que ver, tiene que ver con lo que hemos estado hablando estos últimos servicios, pero es importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla acerca de un tema de manera insistente, ¿verdad? Es porque el Señor sabe que necesitamos profundizar, necesitamos entender, necesitamos poner en práctica en nuestra vida todos los días eso que el Señor nos está hablando. Y ese es un pasaje, mire, los primeros capítulos del libro de Hechos nos dan una introducción a cómo era algunos aspectos de la vida de la iglesia en los primeros años. Son unos cuantos capítulos que nos narran esta historia, pero es una historia de por lo menos los primeros 10 años de la iglesia. Están resumidos aquí, están sintetizados en estos primeros capítulos y nos dan una idea de cómo de cuál es el propósito que el Señor tiene para la iglesia, ¿ya? De cómo es el propósito, los puntos principales que el Señor quiere tratar con nuestra vida en la iglesia. Y vamos a tratar de darle un poquito de sentido, porque a veces las cosas no están exactamente en orden cronológico, pero vamos a encontrar aquí el punto que une todo, que conecta todo. Dice Hechos 4:23. Rápido les doy un poco de contexto. Los discípulos, algunos apóstoles, habían estado en la cárcel. ¿Se acuerda que en Hechos capítulo 3 hay un cojo que está en la puerta, en una de las puertas del templo, y recibe la sanidad por medio de Pedro y Juan? Entonces Pedro y Juan aprovechan esa oportunidad, ¿verdad? Y Pedro predica otra vez y dice que 5,000 personas se convierten a Cristo. Entonces muchas personas de las que estaban ahí, pues al ver este milagro que el Señor hizo, pues causó revuelo, ¿verdad? Fue algo sin precedentes ahí, y se armó un alboroto y los apóstoles terminan siendo arrestados por la guardia del templo, y entonces son presentados ante el Sanedrín, y el Sanedrín les dice que ya dejen de predicar, aunque no pueden ocultar. Ellos mismos dicen: no podemos ocultar lo que ha pasado, pero ellos dicen a los discípulos, les dicen: ya dejen de predicar en ese nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y los discípulos les dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, cuando ya salen de la cárcel, milagrosamente el Señor los libra de la cárcel y regresan. Pedro y Juan regresan con los demás apóstoles, con todos los discípulos que estaban ahí, y entonces aquí sigue esta historia. Dice Hechos 4:23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. Y quiero que ponga atención en estos detalles. Dice: alzaron unánimes. Unánimes, la palabra unánime, la raíz etimológica quiere decir como una sola alma, como una sola ánima, como una sola alma. Se alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor,
mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era, ¿de qué dice? De un solo corazón y un alma. Nuevamente aquí está mencionando de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Vamos a detenernos aquí tantito y ahorita vamos a seguir en el siguiente capítulo, pero es importante que entendamos esto. Había una persecución en contra de la iglesia ya desde el comienzo, desde el principio. La primera persecución vino por parte de los fariseos. Ellos comenzaron a acusar, si usted se acuerda, empezaron a correr el rumor de que alguien había robado el cuerpo de Jesús y empezaron a hablar contra los apóstoles. Después viene una persecución de parte de los saduceos, porque eran los que estaban en el templo. Llaman a los apóstoles, los empiezan a amenazar, los pretenden intimidar. Y después de esto, cuando las cosas estaban muy tensas, dice que la iglesia seguía creciendo. La iglesia estaba creciendo por una razón. En medio de esa persecución, y no era, quiero decirles algo, no es que la gente piensa, pero aquí todavía estaban empezando. O sea, todavía no había una persecución tan fuerte. La persecución fuerte vino después, cuando Roma y todo. No. Cuando la Biblia dice, unos versículos antes, en el capítulo 4, que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, ante el Sanedrín. Ese fue el mismo Sanedrín que condenó a muerte a Jesús. Ese es el mismo Sanedrín que unos capítulos más adelante condenan a muerte a Esteban. O sea, no era cualquier cosa donde ellos estaban. O sea, la vida de ellos estaba en juego. Pero dice que salen de ahí y van a donde estaban los demás discípulos y comienzan a compartir con la iglesia sus experiencias. Comienzan a decirle a la iglesia: miren, nosotros fuimos al templo, el Señor hizo un milagro, un hombre sanó, la multitud se juntó, predicamos a Cristo, miles se convirtieron al Señor, ¿verdad? Están congregados ahí, dice ahorita más adelante va a decir la Biblia donde se congregaban, y le dicen a los discípulos, así como que estas palabras tuvieron un efecto en la iglesia, así como que ellos dijeron: vamos bien, estamos haciendo las cosas bien, hay que seguir adelante, hay que echarle ganas. Pero alguien podría preguntarse: oye, pero nos están persiguiendo, por eso estamos haciendo las cosas bien. Jesús dijo que esto iba a pasar, que nos iban a aborrecer, que nos iban a perseguir, que nos iban a tratar de meter en la cárcel, que iban a intentar matarnos.
Y entonces los discípulos dicen, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Quiere decir que vamos por buen camino. Y entonces fíjese que la iglesia, ya que estaban ahí dando ese reporte, la iglesia dice, ok, vamos a orar. Pero no dicen, Señor, mira, destruya a nuestros enemigos. Señor, te pedimos que se acabe la persecución. Te pedimos que cambie el gobierno. Te pedimos que cambie la economía. Te pedimos, no oraron nada de eso. Dice que respecto a los enemigos, nada más dijeron, mira sus amenazas. Eso fue todo lo que dijeron. Mira sus amenazas. Dice, y comienzan a orar. Citan a David en el Salmo 2 y después dice, concédenos por lo tanto. O sea, mencionan la persecución y después dice, por lo tanto te pedimos que nos concedas hablar la palabra con denuedo. O sea, no dijeron, mira Señor, nos están persiguiendo, por lo tanto te pedimos que mandes ángeles y te pedimos que abras las puertas y que destruyas. No, dijeron, por tanto te pedimos que nos concedas hablar tu palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se sigan haciendo milagros y sanidades. Fíjese, ellos no dijeron, Señor, ya mejor que no haya sanidades así tan escandalosas para que no nos persigan. No, ellos dijeron, Señor, tú dale, de que se hagan sanidades. Y dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué ahora cuando oramos no tiembla? ¿Por qué ahora cuando la iglesia se une para orar no tiembla? Bueno, quiero decirle algo. El punto aquí no es que haya temblado cuando oraron. El punto aquí es lo que dice después, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Para qué queremos que tiemble, hermano? Lo que necesitamos es hablar la palabra de Dios con denuedo. Denuedo significa con convicción. Denuedo significa que cuando nosotros hablamos no estamos hablando de algo que le pasó a alguien más. Estamos hablando desde una experiencia profunda con el Espíritu Santo, de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y la iglesia, fíjese bien, aquí hay un tema que el Señor está hablando y hay un propósito con el cual el Espíritu Santo está hablando aquí por medio de la palabra para que nosotros entendamos lo importante que es la unidad en la iglesia. Lo importante que es la unidad en la iglesia. Dice que ellos estaban, hermano, unidos. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios. Significa que todos, hermanos, sentían lo mismo al orar. Significa que todos oraban sintiendo la misma carga, sintiendo la misma pasión, la misma necesidad, el mismo dolor. No que unos oraban más, dice, y otros oraban menos. Otros decían que oren los que tienen el don de la oración. La oración no es un don, hermano. La oración es un mandamiento que el Señor nos dejó, que tenemos que orar. La oración es la herramienta que Dios nos ha dado, el arma que Dios nos ha dado para poder tener cosas que de manera natural no podríamos tener, no podríamos alcanzar. Pero la clave está en que todos, dice que estaban, cuando el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 1, que descendió sobre ellos, dice que estaban orando unánimes. O sea, estaban unidos. Todos sentían lo mismo. Todos estaban orando con la misma intensidad. Dice, y la respuesta del Señor fue que no solamente el lugar tembló, pero dice que fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es Dios. Amén. Y el Espíritu Santo es el único
que puede mantener la iglesia unida. No solamente unirla, pero mantenerla unida en el mismo sentir. Fíjese que una cosa es estar juntos, estar reunidos, congregados en un lugar, pero otra cosa es estar, como la Biblia lo menciona, unánimes, ¿no? Dijimos, la palabra unánimes significa una sola alma, y acá adelante lo vuelve a decir, ya lo traduce, ¿verdad? Para que no quede lugar a dudas. Dice, toda la multitud que había creído, versículo 32, era de un corazón, y dice, y un alma. ¿Por qué dice que eran de un alma y de un corazón? Porque acuérdense que en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. O sea, en pocas palabras, todos sentían lo mismo y todos perseguían la misma meta: que el nombre de Jesús fuera predicado a todas las personas que estaban ahí en ese lugar. O sea, el objetivo de todos era el mismo. Era una dinámica en la que todos los que pertenecían a la iglesia, y mire, acuérdense que la Biblia dice que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y en el segundo sermón, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos? 5,000. O sea que ahí ya llevamos, ¿cuántos? 8,000. Y eso que nada más menciona 2 sermones. Y dice adelante que dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia más gente, más gente, más gente. Probablemente estamos hablando de que la iglesia ya contaba, si está diciendo que con los 2 sermones de Pedro se convirtieron 8,000 personas, estamos hablando de que probablemente la iglesia del primer siglo, la iglesia de los primeros días en Jerusalén, estaba contando con una audiencia de por lo menos, así bajita la mano, unos 15,000 miembros. Y no se contaban las mujeres y los niños. 15,000 miembros. Entonces, eso, ¿por qué es importante? Porque hay gente que dice, sí, pero es que eran poquitos. Por eso era fácil que estuvieran unidos. Porque las divisiones vienen cuando ya son muchos, ¿verdad? Y son difíciles. No. Dice, la Biblia habla de números. La Biblia habla de números. No eran pocos, no eran un puñado de personas para que fueran más fácil mantenerlos unidos. No, eran muchos. Por lo mismo, la única manera de que la unidad se mantuviera era por medio de la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y una prueba de esa unidad, dice que, versículo 32, antes de pasar a esa parte, cuando ellos oran, fíjese lo que dice. Habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios, escuche esto, que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El cielo, la tierra y el mar. ¿Sabe por qué ellos? No es casualidad las palabras que ellos usan. No son palabras que se le iban ocurriendo así al azar. ¿Sabe por qué? Porque el cielo, la tierra y el mar comprenden toda la creación de Dios y están unidos. El cielo, la tierra y el mar están unidos. ¿Y a poco se andan peleando? ¿A poco el mar viene y cubre la parte de la tierra? Bueno, a menos casos excepcionales, ¿verdad? Como el tsunami y ese tipo de cosas, pero eso no es normal, eso no es lo que Dios estableció. La Biblia dice que Dios le puso límites al mar en el libro de Job.
La Biblia dice que Él puso límites al mar. El mar no se pelea con la tierra diciendo, hey, me robaste esta parte, ¿verdad? Que voy a cubrir. La tierra no se pelea con el cielo, el mar no se pelea con el cielo no pelea con la tierra. Trabajan en un perfecto equilibrio. Por eso existe la vida, por eso dice, y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué pueden existir en la tierra los seres humanos y los animales que vivimos en la tierra? ¿Por qué podemos vivir? Porque hay armonía entre la tierra, el cielo y el mar. ¿Por qué las aves pueden volar por el cielo? Porque hay armonía. ¿Por qué los animales que viven en el agua pueden vivir en el agua? Porque hay armonía en la creación de Dios. Por eso la oración dice, Señor, tú creaste el cielo, la tierra y el mar. Y tu creación refleja la unidad. Tu creación refleja la armonía. Y después pone como ejemplo, dice, por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Aquí están citando el Salmo 2, el Salmo de David. Y después dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Cuatro partes que era imposible que se unieran, hermano. Dice la Biblia que Pilato y Herodes estaban peleados a muerte, pero durante el juicio de Jesús se hicieron amigos otra vez. Era imposible para la gente que Pilato y Herodes se reconciliaran, y sin embargo se reconciliaron contra Jesús. O sea, vieron un enemigo en común y se unieron. Dice, los gentiles y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aborrecían a los gentiles. Para ellos los gentiles eran gente pagana, eran gente diabólica, eran gente que no tenía lugar con ellos. Y sin embargo se unieron a ellos para poder crucificar al Señor. Declararon y dijeron, no tenemos más rey que César. Entonces aquí los discípulos están diciendo, Señor, si el diablo puede unir a los suyos que están divididos, pero cuando se trata de atacar a tu ungido, cuando se trata de atacar a tu iglesia, ellos se unen. ¿Por qué no podemos estar unidos nosotros? Dice, concédenos que también nosotros podamos estar unánimes. Y el resultado fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos una vez más y los llenó. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Y entonces la consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, la consecuencia de esa unidad que el Espíritu Santo, mira, cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, hay muchas personas que dicen, es que estamos llenos del Espíritu Santo porque hablamos en lenguas. Estamos llenos del Espíritu Santo porque cantamos con mucha fuerza. Estamos llenos del Espíritu Santo porque brincamos, porque se sintió algo así como electricidad, se sintió. Y hermano, la señal más notoria que la Biblia nos da de que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo es que estaban unidos, estaban unánimes. No estaban divididos. Y aquí en adelante nos da un ejemplo de esa unidad. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí muchas personas han interpretado estos versículos de muchas maneras diferentes. Han dicho que eso es porque la iglesia, o dicen ellos que el Señor Jesús fue el primer comunista, ¿verdad? Porque aquí dice que todos tenían todas las cosas en común y que por eso el comunismo, ¿verdad? Y que todo. No, fíjese bien, el punto aquí importante,
no son las cosas materiales, sino que dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Nadie decía, no, pues es que yo puedo hacer con mis cosas. Obviamente, cada quien tenía sus cosas, pero estaban tan enfocados. Ellos no sabían que Jesús, ellos no sabían que íbamos a llegar hasta el día de hoy, al año 2026. Ellos creían que el Señor iba a volver en los próximos días o en los próximos años. Y ellos tenían una prisa por predicar el evangelio. Tenían una prisa por alcanzar a la gente que estaba ahí. Ellos tenían una prisa por acelerar los tiempos, que ellos dijeron, no me importa nada, las cosas materiales, no tengo apego, no tengo amor a lo material, porque yo sé que eso aquí se va a quedar, yo sé que eso no me va a servir de nada, porque nos vamos con el Señor. Y no quiere decir que hayan vivido engañados, no quiere decir que el Señor los engañó, los estafó para que predicaran rápido el evangelio. Ellos conocían los tiempos, ellos sabían, dice la Biblia, dice que todos tenían en común todas las cosas y como consecuencia, ¿sabe? No es aquí, miren, ellos decían, no importa lo que yo tenga que dar, si tengo que vender lo que tengo, mi casa, mi carro, todo, si lo tengo que vender para que el evangelio sea predicado, no importa. Ellos conocían, mire, hay una interpretación acerca de esto. Ellos conocían las profecías que estaban escritas en el libro de Daniel. Daniel dijo que después de que se le quitara la vida al Mesías, iba a venir un pueblo extranjero que iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos sabían que en los próximos años la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, iba a quedar en ruinas. Entonces ellos dijeron, ¿de qué sirve que tengamos casas, mansiones, ¿verdad? Parcelas, ranchos? ¿De qué sirve que tengamos propiedades aquí en Jerusalén si Jerusalén va a ser destruida? Entonces vendieron todas sus propiedades y dice que trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Dice, traían el dinero. Quiero aclarar este punto primero. Dice que tenían todas las cosas en común, o sea, eran de un mismo sentir, tenían todas las cosas en común. Y con gran, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. No son dos temas diferentes, está hablando de lo mismo. Como todos eran de un mismo sentir, eso provocaba que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. No por el dinero, no por las cosas materiales, sino por el sentir, hermano. Por el sentir que había en ellos. No había ningún apego a lo material. No había ninguna cuestión de decir, pues yo sí me gusta la iglesia y sí me gusta, pero pues también tengo que atender lo mío. Sí, está muy bueno esto de estar aquí en la iglesia y en los congresos y en los viajes y todo eso, pero pues también yo tengo que ver por mis cosas, ¿verdad? Porque no. En ellos no había envidia, no había competencia, no había. Ellos decían, si tengo que perder lo que tengo material, es más, no voy a esperar a perderlo, lo vendo y lo que tenga yo de ganancia lo traigo. Obviamente entendemos, ¿verdad?, que había una buena administración, una administración sana por parte de los apóstoles, porque dice que no había entre ellos ningún necesitado. Todas las necesidades también materiales eran suplidas. No quiere decir que los apóstoles tomaban el dinero y le decían, a ver, ¿quién no tiene un carro? Ahí te va. ¿Quién no tiene una casa? Ahí te va. No. Están hablando de la manutención. Están hablando de que nadie se quedaba sin comer. Eso es lo que están diciendo, ¿verdad? Nadie se quedaba sin zapatos, nadie se quedaba sin vestido, sin lo básico. Eso es lo que se está refiriendo. Pero fíjese bien lo que está diciendo la Biblia. Dice que nadie decía ser suyo propio nada de lo que tenía. O sea, no era que ellos venían y decían,
vendí una casa, vendí un carro, vendí un rancho, vendí unas vacas. Apóstol Pedro, aquí está el dinero, pero nada más le quiero pedir un favor, apóstol Pedro. No le vayan a dar al hermano aquel, el hermano fulano, porque no, ese hermano la trae conmigo. No venían y le decían, apóstol Juan, aquí está, mire, vendí mi parcela, aquí está el dinero. Nada más que yo le recomendaría que lo inviertan de esta manera. Yo le recomendaría, mire, la gente que tiene mano, pobrecita la hermana fulana de tal, hay que ayudarla, pobrecita. Y no, dice que nadie decía ser suyo propio. O sea, ellos venían y no es casualidad que digan que lo ponían a los pies de los apóstoles. No quiere decir que literalmente se lo echaban en los pies a los apóstoles. Cuando dice a los pies, significa siguiendo la enseñanza. Los rabinos, cuando daban la enseñanza, acuérdese, cuando Jesús comía con sus discípulos, dice que se recostaba, ¿no? Entonces la costumbre era que el rabino, el maestro, se recostaba y ponía los pies hacia donde estaban sus discípulos y les enseñaba. Por eso dice que Pablo fue criado, dice, a los pies de Gamaliel. No significa que literalmente Pablo estaba acostado ahí donde estaban los pies de Gamaliel, sino dice que estaba siguiendo las enseñanzas, siendo instruido. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que traían el dinero y dejaban que los apóstoles lo administraban de acuerdo a su sabiduría, la sabiduría que Dios les daba, ¿no? Pero ellos daban, y una vez que daban, se desentendían. Decían, confío en la sabiduría que Dios les está dando. Y eso era ¿por qué? Porque había unidad. Porque si de repente alguien de ellos tenía necesidad y había la necesidad de bendecir a alguien, nadie decía, ay no, pero ya van otra vez, es el mismo hermano, otra vez. No. Cuando alguien tenía una necesidad, por eso dice que eran de una misma alma, estaban unánimes. Porque cuando el apóstol Pablo lo explica más adelante en la carta a los Corintios, dice, en un cuerpo, si un miembro se duele, ¿qué dice? Todos los demás miembros se duelen junto con él. Y si un miembro se goza, todos los demás miembros se gozan también junto con él, ¿verdad? Entonces, esa es la unidad de la que está hablando aquí el libro de Hechos. Dice que nadie se enojaba, nadie, pero hermano, usted sabe que el diablo no se queda tranquilo. El diablo no se queda quieto cuando está viendo la unidad de la iglesia. El diablo no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Acuérdense que el diablo es especialista en dividir, en causar divisiones. Entonces aquí nos muestra unos ejemplos y quiero decir esto porque es importante. El capítulo 5 que vamos a ver ahorita es un paréntesis. Haga de cuenta que la historia debería ser, termina el capítulo 4 y sigue el capítulo 6 en la historia. Pero el capítulo 5 es como un paréntesis que Lucas abre y nos narra un ejemplo en particular de una situación global. O sea, la situación global era lo que nos está diciendo aquí, que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ahí está, ¿por qué no venden todos los hermanos sus casas? ¿Por qué no venden los hermanos todo lo que tienen, los terrenos, y el rancho y las vacas? ¿Y por qué no lo traen? Y para que no haya ningún necesitado. Hermano, quiero decirle algo. Tristemente, el día de hoy, esto que dice aquí la Biblia no se podría hacer en ninguna iglesia porque se matan.
se mata a la gente entre ellos, así se lo digo. Se matan porque en el momento en que alguien reciba una bendición, todos los demás empezarían: hey, ¿por qué allá? ¿Y por qué no acá? ¿Y por qué cuando yo pedí? ¿Por qué cuando yo dije? Y el hermano fulano también, ¿y por qué? Y al otro ya pidió y a aquel le dieron doble. Y no, hermano, empezaría, y aquel no hizo nada y el otro, y de verdad nos meteríamos en un grandísimo problema. Nos meteríamos en un grandísimo problema. Si a veces no necesita haber cuestiones económicas de por medio, a veces se toman decisiones que provocan divisiones en iglesias. Pero eso no comienza, no sucede de la noche a la mañana. Eso comienza poco a poco, poco a poco. La división comienza cuando comenzamos a descuidar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros procurar la llenura del Espíritu Santo, hermano? Eso es algo que ya todos sabemos. Tenemos que orar en casa, tenemos que tener momentos personales de oración, de buscar a Dios, de leer la Biblia, pero también tenemos que congregarnos y orar como iglesia, orar juntos como iglesia. La iglesia, hermano, debe ser un lugar en donde encontremos refugio, en donde encontremos sanidad, en donde encontremos bendición. Pero quiero decirle algo, hermano, también la iglesia es un lugar incómodo. La iglesia es un lugar incómodo. Por eso mucha gente no viene a la iglesia. Por eso mucha gente se aleja de la iglesia. Porque la Biblia dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Sabe qué significa eso? Que necesitamos estar lo suficientemente cerca unos de otros. Necesitamos estar lo suficientemente cerca en la iglesia como para que otros puedan ver nuestros pecados. Si nadie está viendo nuestros pecados, no estamos lo suficientemente cerca, no estamos lo suficientemente unidos. Pero cuando hay unidad, cuando estamos cerca, otros van a poder ver nuestros pecados y nos van a poder decir: hermano, ¿qué está pasando en tu vida? Mira, estoy viendo que está pasando esto, estoy viendo que te estoy escuchando cómo hablas, estoy viendo cuál es el sentir de tu corazón. ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres que oremos? ¿Necesitas hablar con alguien? Ven, mira, podemos buscar de Dios, y si no alcanzamos a ver la respuesta, podemos buscar a alguien más que también sea maduro en la fe para orar para esto. Pero hermano, pareciera ser que el día de hoy, ¿verdad?, el principal temor de todos los cristianos es que alguien más se entere de nuestra vida personal, y por eso nos mantenemos aislados, y por eso nos congregamos, estamos todos aquí reunidos, todos juntos, pero pareciera que cada quien está en una burbuja, en una cápsula, donde no deja entrar a nadie más. Nada más nos saludamos de lejos y nos reímos y todo, pero saliendo de aquí, cada quien su vida y nadie sabe nada. Y no quiero decir que tengamos que estar metidos en la vida de alguien más, no, pero la comunión, a como estamos en la iglesia, hermano, ¿por qué no sentimos lo mismo? ¿Por qué no estamos unánimes? ¿Por qué no somos de un mismo corazón? ¿Por qué no oramos? Porque el Señor Jesús dijo: si 2 o 3 de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra para pedir algo, yo lo voy a hacer. Y a veces parece tan difícil, hermano, ponernos de acuerdo. Es bien difícil porque tenemos intereses diferentes, porque cada uno de nosotros buscamos cosas diferentes, y deberíamos buscar lo mismo que buscaba la iglesia en un principio: que Cristo sea predicado, que Cristo sea el centro en nuestras vidas. Y fíjese, nada más para que nos demos una idea, la iglesia nos da un ejemplo aquí. Lucas dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí nos está dando un ejemplo ya con nombre de lo que estaba sucediendo en general en la iglesia. Dice que la gente vendía sus propiedades y traía el precio y lo dejaba bajo la administración de los apóstoles. Y aquí nos dice que un hombre llamado Bernabé, llamado José, pero lo conocían como Bernabé, hizo lo mismo.
Vendió el rancho y trajo el dinero y lo entregó. Confió en la administración de los apóstoles. Dijo, aquí está el dinero. ¿Por qué? Porque la iglesia, acuérdese, en ese momento la iglesia cristiana estaba conformada únicamente por judíos. Y las comunidades judías tenían unas costumbres que son muy diferentes a la cultura de nosotros. Ellos tenían, ¿por qué? Porque en la ley de Moisés dice que había que proteger a las viudas y a los huérfanos, o sea, al sector más vulnerable. Dice que había mujeres que sus maridos eran maestros, eran rabinos, se habían dedicado toda su vida a predicar y a enseñar la palabra de Dios, y de repente por alguna razón morían, y las mujeres pues quedaban vulnerables, quedaban desprotegidas. Entonces la comunidad, o sea, se encargaba de suplir las necesidades básicas, ¿verdad? Al menos que tuvieran comida y que tuvieran pues lo más indispensable para sobrevivir. Se hacían cargo. Y esto, mire, vamos a hacer un ejercicio. Por un momento vamos a brincarnos el capítulo 5. Vamos a ir directamente al capítulo 6 para que usted vea lo que empezó a suceder, y después vamos a regresar al capítulo 5 para ver un ejemplo particular. Dice, acuérdese, vino José llamado Bernabé, vendió su heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿no? Para que los apóstoles administraran. Después dice, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí ya empiezan los conflictos. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos no se está refiriendo aquí a griegos, a gentiles como tal. Se está refiriendo a judíos que habían nacido en otro país. Acuérdese que el último versículo del capítulo 4 nos habla de uno de ellos. Dice José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, levita, ¿qué dice después? Natural de Chipre. O sea, no nació en Israel, nació en Chipre, nació en otro país, pero era levita, era descendiente de la tribu de Leví, era descendiente de Aarón, de los sacerdotes, pero había nacido en el extranjero, en Chipre. Entonces él entraba en esa categoría de los griegos. Era como un nombre despectivo que les daban a ese grupo, los griegos, ¿no? Dice que los griegos se quejaron. Los griegos dijeron, hey, ¿qué pasó? Nosotros también estamos vendiendo nuestras propiedades que tenemos aquí en Jerusalén y estamos trayendo el dinero. Dice, y en la repartición de la comida diaria, dice, primero atienden a las viudas de los judíos, o sea, de los creyentes que habían nacido ahí en Israel, a los nativos. Dice, y a las viudas de los griegos las dejan en segundo lugar, las desatienden. Entonces comenzó, sabrá Dios si era cierto, pero ya entró ahí la murmuración. Entonces entró la murmuración y los discípulos dijeron, ok, los apóstoles dijeron, vamos a solucionar este problema. Nosotros no nos damos abasto, porque tenemos que estar dedicados al ministerio de la palabra, pero no es justo, dice Pedro, que dejemos la palabra para venir a atender las mesas. O sea, no que atender las mesas era algo inferior, sino que ellos, habiendo tantos que podían hacerlo, tenían que hacerlo ellos mismos. Y entonces, fíjese bien que atender las mesas no era solamente darle de comer a la gente. Darle de comer era solamente una parte, pero atender las mesas era atender las necesidades de la gente. Pero cuando la gente se sentaba a comer, cuando llegaba la hora de la comida, la gente llegaba y se sentaba, y entonces los apóstoles se sentaban también en las mesas, y mientras la gente comía, le platicaban sus necesidades, le platicaban sus problemas, sus conflictos. Y entonces mientras comían, pues los apóstoles ahí los ministraban, les predicaban, oraban por ellos. Y entonces era
Era la labor de ellos como pastorear a la iglesia. Pero entonces dice, versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. O sea, no a toda la iglesia, a los discípulos. O sea, vamos a decirlo así, a los líderes, a los servidores. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Okay? Entonces los apóstoles vienen y dicen, ok, nosotros estamos atendiendo las mesas, no pasa nada, pero por atender las mesas podemos desatender la oración. Y eso ellos dijeron, la unidad, escuche bien lo que están diciendo los apóstoles, la unidad de la iglesia no va a venir cuando las mesas estén bien atendidas. La unidad de la iglesia va a venir de la oración y la palabra. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a la oración y la palabra. Entonces busquen 7 varones. Pero hermanos, si nada más tenían que ser meseros, nada más tenían que repartir la comida. No, los apóstoles están diciendo, busquen a 7 varones. Hermanos, si eran meseros nada más, si nada más tenían que repartir comida, eso lo puede hacer cualquiera. Pero aquí dicen cuáles eran los requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Habrá 7 aquí de esos? Dile al hermano que está al lado, dile, hermano. Entonces fíjese, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos y se resolvió el asunto, porque ya ellos estaban. Ahora fíjese bien, lo que los apóstoles hicieron fue seguir el modelo de Moisés. Moisés en el desierto, obviamente no había comparación en los números, estamos hablando de entre 15 y 20 mil personas. Moisés tenía 2 millones de personas en el desierto. Y dice la Biblia que Moisés se sentaba en la mesa y él quería darle consejos a todos. Entonces, imagínense atender a 2 millones de personas. Y dice que cuando su suegro Yetro lo vio, le dijo a Moisés, te vas a volver loco. Con razón no duermes, con razón no comes, con razón andas con la presión y la glucosa hasta arriba y todo. Pues y mira, te estás chutando todos los problemas de todo el pueblo. Le dice, escoge a 70 varones. Dice, escoge a 70 varones y tráelos y ora por ellos. Dice, y Dios va a tomar de tu espíritu y lo va a poner en ellos, y entonces ellos van a atender a las mesas, ellos van a atender a la necesidad de la gente. Entonces los discípulos toman ese modelo, pero en vez de elegir a 70, eligen a 7 y dice, bueno, vamos a hacer la equivalencia, ¿no?, a los números, y eligen a 7 hombres que cumplen esta labor, y se acabó el problema. Porque dice en el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor. O sea, se resolvió el asunto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, muchos de los saduceos que comenzaron persiguiendo a la iglesia terminaron haciéndose parte de ella. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba unida. Todo el pueblo de Dios estaba unido. Tú no podías venir y chantajear a uno. Ahí sí se cumplía, ¿verdad? Lo que dicen, se metían con uno y se metían con todos. Era una unidad increíble, ¿verdad?, que había en la iglesia. Tanto que cuando viene la persecución por causa de Esteban, aquí a partir del versículo 8 comienza a hablar acerca de Esteban. Mire, de ahí en adelante la Biblia nada más menciona a 2, de estos 7 menciona nada más a 2. Y muchos dicen,
Ay, es que esos eran los dos, los mejorcitos. Y los otros 5 como que no dieron la talla, por eso no los menciona la Biblia. No, hermano, la Biblia funciona al revés. La Biblia dice, para que te des una idea de cómo eran los 7, ahí te van 2 de muestra, para que veas cómo eran los demás. Entonces, cuando comienza todo el rollo, el relajo de la persecución de Esteban, dice que fueron dispersados. Imagínense, hermano, 20,000 personas por lo menos fueron dispersados, salieron huyendo en todas direcciones. Y dice que donde iban pasando, en cada pueblo, en cada aldea donde iban pasando, iban predicando el evangelio y predicaban el mismo mensaje todos. Todos predicaban el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque aunque estaban separados ya ahora en la distancia, pero en el corazón seguían siendo una sola iglesia. Por eso a ese periodo de la iglesia históricamente se le llama la iglesia indivisa. No había divisiones en la iglesia. Todos creían lo mismo. Todos perseguían el mismo fin. Entonces viene el nombramiento de los 7 diáconos y se soluciona. Pero antes de esto, vamos a ver ahorita la precuela. En el capítulo 5, esa es una historia que a lo mejor usted ya ha escuchado hablar. Ananías y Zafira. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, dice lo mismo que Bernabé. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y como consecuencia de eso, en el versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se da cuenta cómo cada vez que sucedía algo, la consecuencia es que la iglesia se unía más? Ahí le va. Ananías y Zafira, un matrimonio, se unieron, se pusieron de acuerdo para estar en desacuerdo con la iglesia. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque acuérdese que el problema era que muchas personas estaban vendiendo sus propiedades, pero había algunos que no estaban de acuerdo en la administración de los apóstoles, que los apóstoles hacían de ese dinero. Decían, es que las viudas de los griegos las están dejando a un lado, mira cómo son, pobrecitos, no sean así, mire, mejor hagan esto. Y así, hermano, mire, cuando hay ese tipo de situaciones, no falta un comentario, no faltan, bueno, son muchos comentarios que se hacen, ¿verdad? Pero nunca falta la persona que diga, es que deberían de hacer esto, ¿verdad? Es que, ¿qué le harán al dinero? Es que, ¿por qué yo veo que y nunca han hecho esto? No, y enseguida, y lo que sigue es, ay no, si yo estuviera, si de mí dependiera, si yo estuviera ahí a cargo,
yo haría esto. Si yo estuviera, mira, yo pondría esto acá, yo haría esto de este lado, y yo haría esto de esta manera. Y comienza, y hermano, aparentemente a veces son buenas ideas que la gente las oye y dice, no, pues sí es cierto, ¿verdad? Es verdad, la está regando el pastor. Sí, sí, y ahí se comienza a filtrar un poquito, hermano, poco a poco, la división. El problema con Ananías y Zafira no tuvo que ver nada con el dinero. Porque yo he oído predicadores que dicen, es que cayeron muertos porque se atrevieron a tocar el dinero que era del Señor. Eso no tenía nada que ver con el dinero. Tiene que ver con la lealtad del corazón. Le voy a decir qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dijeron, vamos a vender nuestra casa. ¿Qué te parece? Porque no nos podemos quedar atrás. Porque todo el mundo está vendiendo sus casas. ¿Y qué van a decir si nosotros no vendemos la nuestra? Van a decir que estamos en la carne, que no. No, vamos a vender también para que vean que nosotros también le entramos. Entonces, venden la casa y les dicen, entre ellos comienzan a decir, como que, mira, es mucho dinero para dárselo todo a los apóstoles. Y mira, es más, los apóstoles no están haciendo buen uso de ese dinero. Porque el otro día yo escuché que una hermana dijo que a ella no, y empiezan ahí, usted sabe. Y entonces empieza la idea en ellos. ¿Qué te parece? Vamos a suponer, ¿cuánto dinero cree usted que le dieron a ellos por la casa o la propiedad que venían, la heredad que venían? Vamos a suponer que era una heredad, un terreno grande, una parcela. Vamos a suponer que les dieron, no sé, 3 millones de pesos. Vamos a ponerle un número, 3 millones de pesos. Y ellos dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Ojo, casi siempre comienzan creyendo que están haciendo algo bueno. Lo que ellos dijeron fue lo siguiente: vamos a hacer una cosa. La vendimos en 3 millones, pero vamos a decirle a los apóstoles que la vendimos en 2 millones y medio, ¿no? Más o menos está dentro de lo creíble. Vamos a darles a ellos, ¿verdad?, 2 millones y medio, y con el medio millón que nos va a quedar a nosotros, vamos a visitar a las hermanas, a las viudas, a los huérfanos. Vamos a visitar a los hermanos que tienen necesidad, pero que son los que me cambian a mí, que son los que, y vamos a decirle, hermano, mire, a lo mejor los apóstoles se olvidan de usted en la repartición, pero nosotros nos acordamos de usted. Mira, aquí le trajimos este regalito. A lo mejor, hermano, los apóstoles le van a dejar hasta lo último en la lista, porque pues ya ve que así son ellos. Allá ellos y Dios, dicen, allá, bueno, Dios, hay que orar por ellos, ¿verdad? Pero Dios puso en mi corazón, hermano, traerle esta bendición, ¿verdad? Porque aunque los apóstoles se olviden de ustedes, pero Dios a mí me puso esto. Y hermano, ojo, porque eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. Eso fue lo que Absalón hizo en el reinado de David. Absalón se ponía en el camino cuando la gente iba hacia el palacio de David a exponer sus problemas, sus necesidades, y le decía a la gente, mira, ven, te voy a decir la verdad, David es muy bueno, es bien buena onda, sí es lo que tú quieras, pero la verdad ya ha cambiado mucho, y ahorita si tú no tienes un amigo ahí, una palanca en la corte, no te va a escuchar. Mira, mejor ven, yo te escucho, yo te ayudo a resolver tus problemas. Y después, ya cuando había ayudado a algunos, dice que Absalón se empezaba a pasear y decía, ay, ¿quién me diera que yo fuera el rey? Yo haría justicia, yo sí repartiría equitativamente, yo sí haría esto, y comenzaba, y la gente lo estaba escuchando. Él lo hacía para que la gente lo escuchara. Si yo fuera el pastor, yo haría de esto, yo traería esto, yo invitaría a tal persona y traería tal y tal, y pondría a tal y a fulano y a sultano, y movería acá y allá y todo. Y a veces son, mire, el que ya decidió en su corazón no estar de acuerdo, cualquier idea le va a parecer buena, ¿no? Porque dice, ay, sí es cierto, empieza a decir, sí, la verdad es que sí tiene razón. Y ahí se comienza, hermano, a filtrar la división. Cuando Ananías vino con Pedro tenía el discernimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Pedro, aguas, porque trae un plan diabólico.
Y Pedro le dice, la primera pregunta que Pedro le hace, y le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, el dinero, no, o sea, Pedro le está diciendo: hermano, aquí nadie está pidiendo dinero. Hermano, aquí no se trata nadie te dijo que vendieras tu heredad y que no se trata de venir y dar dinero, hermano. Aquí no se trata de esto, dice, porque era tuya. Tú podías hacer lo que tú quisieras con ella, vendida o no vendida. No vendida era tuya, y vendida el dinero era tuyo. No tenías ninguna necesidad de querer venir a pretender que estabas dándolo todo por la unidad de la iglesia, y a espaldas estar provocando división en la iglesia. Por eso Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se acuerda que una vez Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás? ¿Sabe por qué? Fue en Mateo capítulo 16. No lo busque, si quiere léalo después en su casa con calma. Pero en Mateo 16 Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? No, pues unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen, ok, dice Jesús, ¿ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedan callados. Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le da ahí la bendición a Pedro y todo, y todo mundo viendo a Pedro así como que órale, nada más porque dijo eso y todo. Y Pedro, pues acá, ¿no? Y unos versículos después Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, y voy a morir y voy a hacer, ¿verdad? Y entonces Pedro dice: pues ya me dijo a mí que yo soy acá, ¿no? Entonces yo soy, no, las cosas que yo hablo, dice, me las revela el Espíritu Santo. Y entonces Pedro en ese momento se quiere sentir muy compasivo, se quiere ver bien, así como Ananías y Zafira. Quiere quedar bien Pedro, y le dice a Jesús: Señor, ten piedad de ti, que no te acontezca nada de eso que estás diciendo. Y Jesús lo voltea a ver y le dice: sácate de aquí, Satanás, vete de aquí. Y yo creo que Pedro debe haber dicho: ¿cómo que Satanás? Me acabas de decir que lo que yo dije no me lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo, y ahora soy Satanás. Una cosa es entender quién es Jesús, y otra cosa es estar unánime en el propósito de Jesús. Ananías y Zafira probablemente entendían quién era Jesús y entendían la iglesia, pero no estuvieron dispuestos a ser unánimes, a unirse a lo que la iglesia estaba sintiendo. Quisieron hacer campaña para ellos mismos. Quisieron que la gente dijera: ay, mira, Ananías y Zafira son bien buenos, son más buenos que los apóstoles. Es más, Ananías debería ser el apóstol número 13. Es más, Ananías debió de haber quedado en lugar de Judas. No sé por qué pusieron al Matías ese, que ni nadie lo conoce, ni saben de dónde salió. No, Ananías debería ser y ese era el propósito. Pero Pedro le pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tenías, hermano? Y cuando terminó de escuchar esas palabras, dice, cayó muerto. Y Pedro hace algo. Dice que los jóvenes agarraron y enterraron a Ananías. Y cuando llega Zafira, la mujer, Pedro hace una prueba. Si Pedro le hubiera dicho: mira, te tengo malas noticias, tu marido se murió, lo acaban de sepultar porque le mintió al Espíritu Santo acerca del precio de la heredad que habían vendido, ¿qué creen que había hecho Zafira en ese momento? No, ahí está, mira, es la verdad que no, mira, es que me agarró en curva mi marido, me convenció en ese momento, pues yo nunca estuve de acuerdo con él, ¿no? Pero Pedro, no es que Pedro le haya puesto una trampa,
es que el discernimiento del Espíritu Santo lo llevó a que ella hablara y confesara por sí misma. Le dice: oye, fíjate que es verdad que vendieron su casa y que les dieron 2,5 millones, ¿verdad? Y Zafira dice: sí, ¿tú crees? 2,5 millones por la propiedad. Y Pedro le dice: mira, aquí vienen entrando los jóvenes que se llevaron a sepultar a tu marido. Ahora imagínense los jóvenes, dice que entraron y la encuentran y dice: otra. Todavía venimos de acabar de sepultar al otro y yo te encontramos ya otra. Yo creo que los jóvenes salieron y dijeron: ya nadie entra a la oficina de Pedro ahorita porque anda desatado. Pero ¿por qué pasó, hermano? No, eso no fue porque tocaron el dinero, como muchos dicen, tocaron el dinero. No, déjate el dinero. Estaban fomentando la división en la iglesia. Pero ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Que fomentaron la división en la iglesia, pero no fomentaron solamente de manera individual, se pusieron de acuerdo. Ponerse de acuerdo con alguien para fomentar la división en la iglesia, eso no es idea de una persona, eso es inspiración diabólica. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Se acuerda la oración que hicieron al principio cuando citan el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Sabe qué significa amotinarse? Es cuando en un barco la tripulación se une para estar en contra del capitán, para destituir a la autoridad. Es cuando se une la tripulación y juzgan al capitán, porque el capitán, en un barco, el capitán es la máxima autoridad. Si el capitán da una orden, los marineros tienen que acatar esa orden y tienen que seguirla, porque si no siguen las instrucciones o la dirección del capitán, pueden naufragar y se mueren todos, no nada más el capitán, todos. Pero amotinarse es ponerse de acuerdo para estar en contra del que da las órdenes, del que da las instrucciones. Y el salmista pregunta en el Salmo número 2, el salmo que leímos, la parte que leímos al principio: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Te das cuenta cómo Satanás hace que los que le andan prestando oído se unan, se pongan de acuerdo para atentar en contra de la unidad de la iglesia? Es muy severo lo que pasó con Ananías y Zafira. Es muy severo. Y alguien dirá: ay, ¿por qué fue tan severo y se murieron? ¿Y por qué? Porque era el principio de la iglesia. Y como consecuencia del juicio que vino sobre ellos, dice que hubo gran temor en la iglesia. Y como consecuencia de eso, dice que los apóstoles predicaban con más denuedo y la iglesia crecía más y estaban más unánimes, más unidos. O sea, no fue algo que, ay, porque Ananías y Zafira se murieron, ya nadie va a querer ir a la iglesia. No, al contrario, vino temor de Dios sobre ellos y estaban más una. A nadie en esa generación se le volvió a ocurrir andar fomentando la división en la iglesia. Y muchas personas, hermano, no estoy hablando de esta iglesia en particular, estoy hablando de la iglesia global. En la iglesia global del Señor Jesús hay muchas personas que están en la iglesia, pero están muertos espiritualmente porque han atentado contra la unidad de la iglesia. Que nunca Satanás permitamos que Satanás llene nuestros corazones. Que nunca, hermano. Si alguna vez alguien viene y te dice: oye, ¿cómo ves? Mira, fíjate, vamos a hablar aquí en confianza. ¿Verdad? Yo la verdad no estoy de acuerdo. Hermano, si alguien un día no está de acuerdo en cualquier iglesia, en la iglesia que esté, lo más sano que podemos hacer es dar las gracias. No nos condenemos.
no nos condenemos, hermano, porque no estamos atentando contra la iglesia. ¿Quién era el que atentaba contra la iglesia después, en los siguientes capítulos? Saulo. Y cuando el Señor lo confrontó, cuando Saulo cayó al piso y escuchó la voz que hablaba con él, Saulo supo que no era una persona común el que le estaba hablando, porque se dirigió a él como Señor. Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Pero ese ¿quién eres? Iba con temor, porque Saulo ya tenía una idea, estaba casi 100% seguro de quién era el que estaba hablando con él. Saulo esperó que la voz le contestara: yo soy el Dios Yahweh, el del Antiguo Testamento, el que habló con Moisés. Pero la voz le contesta y le dice: yo soy Jesús. Y ojo, no le dice: yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a mi iglesia. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El que atenta contra la iglesia está atentando contra Jesús. El que atenta contra la iglesia, contra la unidad de la iglesia, está atentando contra Jesús. Hermano, no nos prestemos. En algún momento yo como pastor voy a cometer errores, voy a tomar malas decisiones. Voy a tomar decisiones a lo mejor no malas, pero en las que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo. Y se vale estar en desacuerdo. Pero aún en el desacuerdo, aún en las diferencias de opiniones, puede haber unidad. Puede haber unidad. Pero muchas veces cuando no estamos de acuerdo en algo, ahí es donde el enemigo aprovecha y trae gente. No es casualidad que precisamente cuando tú no estás de acuerdo en algo, no es casualidad que precisamente en ese momento se te cruce enfrente los hermanos que te van a empezar a decir: pues ¿cómo ves lo que dijo el pastor? ¿Cómo ves lo que se va a hacer? ¿Cómo ves? Yo la verdad, a mí obedezco pero la verdad no estoy de acuerdo. De ahí comienza, hermano, poco a poco, comienza poco a poco. Personas que a veces, mira, ya ni vienen a la iglesia, ya se fueron de la iglesia. Que cuando estuvieron en la iglesia nunca se reunieron, nunca se pusieron de acuerdo para nada. Pero hay gente que ya no viene a la iglesia y tienen células, parece células, se reúnen una vez a la semana para hablar mal de los que están todavía en la iglesia, o de los que están en la iglesia, o para ir ahí reviviendo sus experiencias que les causaron ahí. Y quiero decirle algo, hermano: eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte de Satanás. No prestes tus oídos, no prestes tus oídos. Yo se lo he dicho a muchos hermanos y lo voy a seguir diciendo: si tú crees en algún momento que estoy mal, como que yo como pastor estoy mal, yo nunca te voy a decir: no, es que te tienes que callar y te tienes que someter y me tienes que obedecer. No, hermano, yo nunca te voy a decir eso. Ha venido personas conmigo y me han dicho: pastor, yo quiero darle las gracias porque estuve aquí un tiempo en la iglesia y quiero decirle que me voy a ir por decisiones, voy a estar en otra iglesia. Hermano, que Dios lo bendiga. No pasa nada. Si necesita usted una carta de recomendación para que lo reciban en otra iglesia, con todo gusto. Si necesita usted que su pastor de allá me llame para hablar y para pedir, con todo gusto. No pasa nada. Somos la misma iglesia de Cristo, somos la misma iglesia, pero a veces es preferible, claro, no quisiéramos que la gente se fuera, obviamente, ¿verdad? Pero a veces es mejor eso a quedarte donde ya no te sientes a gusto y empezar a fomentar la división. Entonces, y de igual manera, hay personas que han venido y me han dicho: pastor, queremos congregarnos aquí con ustedes. Estábamos en otra iglesia, hubo conflictos y decidimos mejor por sanidad y por la paz. Hermano, adelante, con todo gusto. La iglesia no es de nosotros, es de Cristo y estamos
para servir al pueblo de Dios, para servir al cuerpo de Cristo. Entonces se trata de fomentar la unidad. Personas que vienen y me dicen: pastor, mire, estoy enfermo, no puedo andar yo solo en la calle, pero cerca de mi casa está la iglesia fulana de tal. Hermano, quiero decirle algo: conozco a ese pastor desde hace años, es un hombre de Dios. Congréguese ahí con toda confianza. Ahí va usted a encontrar un buen alimento espiritual. Es una iglesia sana. O sea, ¿qué piensa que le voy a decir? Esa iglesia está toda chafa. No, aquí es donde está lo mero bueno. No, hermano, la verdad es que no, somos parte del cuerpo de Cristo. Personas que han venido y me han dicho: no, es que yo vengo porque el pastor fulano es tal. Hermano, mire, si usted tuvo una mala experiencia, ok, pero usted como cristiano tiene una obligación, tiene que perdonar. Si usted quiere crecer en Cristo, tiene que perdonar. Perdone. Si el pastor cometió un error, si el pastor se equivocó, es un ser humano como todos nosotros y puede. No espere que venga conmigo, que yo le diga: no, sí, ese pastor ya le he conocido varias, ya le sé varias, porque varios han venido. No, hermano. Es más, aunque lo sepa, nunca se lo voy a decir. A lo mejor sí sé, pero no se lo voy a decir, porque no estaría yo atentando contra ellos, sino contra el cuerpo de Cristo. Y eso no viene de parte de Dios. Amén. Vamos a orar, ¿qué le parece? Póngase de pie. Cierre sus ojos conmigo un momento delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites estar en tu casa, en tu presencia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú nos has traído aquí, Señor, con un propósito. Somos tu iglesia, somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. No somos perfectos, tenemos muchos errores, tenemos mucho que aprender, tenemos muchas áreas en las cuales necesitamos crecer y madurar, Señor, todavía bastante. Todavía nos queda mucho camino por avanzar, por recorrer. Pero queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, con todo nuestro corazón, ayúdanos a permanecer unánimes. Ayúdanos a entrar en esa unidad, Señor, de tal manera que no nos aferremos a nuestras metas personales, Señor, como prioridades. Que nuestra prioridad sea siempre, como iglesia, como cristianos, como hijos tuyos, predicar tu nombre, Señor. Predicar a Cristo, predicar que hay salvación, predicar que hay perdón de pecados, predicar que hay vida eterna en ti, Señor. Y que muchos te conozcan y que muchos vengan al conocimiento tuyo, Señor, en esta iglesia y en todas las iglesias donde se predica tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que nos protejas de la división, Señor. Que si en algún momento algunos de nosotros nos hemos visto tentados, porque somos seres humanos, si en algún momento nos hemos visto tentados, Señor, a amotinarnos, como tu palabra dice, a ponernos de acuerdo en contra de tu iglesia, no estamos actuando en contra de tu iglesia, porque el salmista declara y dice: contra Dios y contra su ungido, contra Dios y contra su Cristo. Señor, perdónanos si en algún momento hemos hablado mal. Perdónanos si en algún momento hemos soltado algún comentario, Señor, en una reunión, en alguna plática con algún hermano, un comentario que haya mermado, Señor, esa unanimidad, un comentario o alguna actitud, Señor, que haya hecho desanimar a alguien o que haya hecho alejarse a alguien de tu iglesia, Señor. Perdónanos. Perdónanos, te pedimos en el nombre de Jesús. No permitas nunca que la división entre, que ese espíritu satánico de división, de murmuración, Señor, de quedar bien yo dejando mal a los líderes o a los pastores de la iglesia, Señor, que nunca ese espíritu entre en nuestros corazones. Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por todas las iglesias en todo el mundo, Señor, que tal vez están pasando por una situación así, Señor,
de divisiones, de contiendas, de disensiones, Señor, que Satanás se ha introducido, Señor, para causar estragos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control, que nos ayudes a superar todas esas situaciones, Señor, porque no vienen de parte tuya. Señor, enséñanos a orar de manera unánime, que seamos llenos de tu Espíritu Santo y que nuestro enfoque principal sea, Señor, traer almas a Cristo. Ayúdanos a fomentar la unidad por medio de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Levanta tus manos un momento. Levanta tus manos un momento y vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle: Señor, estamos delante de ti. De una manera muy respetuosa, vamos a orar unos por otros. Vamos a orar. Ore por la persona que está cerca, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vamos a orar unos por otros. Ore por su hermano, por su hermana que está ahí cerca. Dígale: Señor, te pido que llenes con tu Espíritu Santo la vida de este varón, la vida de esta mujer, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Necesitamos, Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos esa unidad del Espíritu. Señor, no podemos estar unidos si no somos llenos de tu Espíritu. Señor, llénanos, llénanos, te pedimos, Señor. Espíritu Santo, derrámate, derrama tu presencia sobre tus hijos, Señor, sobre tu pueblo. Espíritu Santo, te necesitamos. Tú eres ese instrumento. Tú eres ese ser capaz de unirnos, Señor, capaz de unir cada hueso con su hueso, Señor, como la visión que tú le diste, Señor, a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Señor, tú eres el único que puede unir cada miembro, cada hueso, cada parte del cuerpo, Señor. Tú eres el único que puede unirnos, pero no solamente unirnos, mantenernos en esa unidad, Señor. No permitas que Satanás venga a dividir. No permitas que Satanás venga a romper aquello por lo cual tú pagaste con tu sangre, Señor, para que estuviera unido. No permitas que Satanás venga a robar, Señor, mi Dios, en nuestro corazón aquello por lo cual, Señor, tu cuerpo fue partido, para que el día de hoy nosotros pudiéramos encontrar esta unidad, para que el día de hoy nosotros pudiéramos estar unánimes, Señor. Hoy te pido por la vida de mi hermano, Señor, bendícelo. Ayúdanos a estar unidos, Señor. Ayúdanos a estar en un mismo corazón, en una misma alma, Señor. Danos los mismos objetivos, el mismo objetivo, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea predicado, que tu nombre sea conocido, Señor, en toda esta ciudad donde tú nos has puesto, Dios. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo corazón. Si en algún momento hemos fomentado la división, si en algún momento hemos permitido que el desacuerdo escale a niveles, Señor, en los cuales lo hemos expresado de manera despectiva, de manera malintencionada, Señor, contra otros hermanos, Señor, perdónanos, porque tenemos sangre en las manos, Señor, porque tal vez gente se ha alejado de ti por las palabras que han salido de nuestros labios. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Perdóname, perdóname, Señor, si no he estado en el mismo sentir de tu Espíritu, Dios. Y ayúdanos a mantener el vínculo de la unidad, en el amor, el vínculo perfecto, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, tú eres el único. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor. Tú eres el único que puede sanar las heridas. Tú eres el único que puede restaurar lo que ha sido roto, Señor, lo que ha sido quebrado, lo que ha sido derrumbado, Señor. Tú eres el único que puede romper las ataduras, las cadenas del enemigo, Señor, que ha puesto en nuestra vida. Arranca de raíz la amargura, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a fomentar la unidad. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado nuestros intereses personales. Ayúdanos a dejar de lado, Señor, la búsqueda de la fama, del reconocimiento, Señor.
Ayúdanos a dejar de lado todas las cosas vanas, Señor. Queremos orar como uno, queremos adorar como uno. Hoy nos inclinamos ante ti, Señor, reconociéndote como el único digno, Señor. Hoy te adoramos, Señor, unánimes, te exaltamos, te damos toda la gloria y la alabanza solo a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte